Vamos a charlar con la gente que sabe sobre este tema y la verdad que es muy atinado poder contar con un abogado penalista y estoy en contacto con el doctor Facundo Pérez Lloveras, que es abogado, especialista en Derecho Penal, económico, especialista en docencia universitaria, profesor de Derecho Penal, parte general de la UCC y profesor de Derecho Penal Económico en la misma casa de estudios. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias, muy bien. Doctor, desde su óptica como profesional en la materia, ¿qué pena le cabe al presidente de la Nación por el delito que salió a la luz? ¿Estamos hablando de un delito, sí o no? Vamos por parte. Sí, yo creo que es mejor empezar por ahí, Sebastián. Si estamos hablando de un delito o estamos hablando de normas que no tienen efectividad porque contravienen principios amparados constitucionalmente o derechos amparados constitucionalmente. Uh-huh. Vale aclarar lo siguiente, Sebastián. Por un lado tenemos un decreto reglamentario que, como vos bien leíste recién, remite para el caso quien desobedezca a estas nuevas reglas de aislamiento y de reunión de personas, remitía, para el caso de desobedecer estas reglas, a que la autoridad judicial evalúe si se habrían cometido los delitos previstos en el artículo 205 y 239. El 205 específicamente, que es el que estamos analizando, que suscita controversias, establece, el 205 del Código Penal establece que aquella persona que desobedeciera o que incumpliera las reglas previstas por la autoridad en materia de salubridad, tendientes a evitar la propagación de una enfermedad, va a tener una pena de prisión de tanto a tanto tiempo. Específicamente, este tipo penal es el que se analizaba o el que se le imputaba a las personas que incumplían la cuarentena, que hacían una fiesta clandestina, que se juntaban en reuniones o que estaban en la calle sin los permisos adecuados durante el año 2020 y parte del 2021. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que es el propio presidente de la Nación quien habría incurrido en este tipo de conductas, y acá empezó un debate porque el mismo presidente dijo, cuando antes nos había dicho otra cosa, antes había dicho, aquel que incumpla, yo voy a hacer caer todo el peso de la ley sobre él, ahora está diciendo que a él no le cabría el peso de la ley, ni configuraría el delito del artículo 205 del Código Penal, porque en principio no habría habido contagio. Entiendo yo que este razonamiento es incorrecto, porque solamente el tipo penal lo que específicamente prevé es no cumplir, en este caso, lo previsto por el decreto que el propio presidente de la Nación dictó. Este razonamiento fue realizado también por el fiscal de la causa que entiende en el caso del Olivos Gate, porque también en el mes de febrero resolvió una causa donde estaba imputado el exgremialista, exdiputado Facundo Moyano, que habría incumplido las normas de aislamiento porque habría realizado una fiesta en su domicilio. Y este fiscal dijo exactamente lo mismo, que al no haberse acreditado que los asistentes a la fiesta portaban el virus o que habrían realizado algún contagio, no se podría aplicar el tipo penal. Entiendo yo, insisto, en que este razonamiento no es correcto. Uh-huh. Pero sí yo tengo otra postura que yo considero que el decreto reglamentario, el 297 del año 2020, es inconstitucional. Es decir, la solución es la misma, pero el razonamiento es diferente. ¿Por qué es inconstitucional? Por dos cuestiones. En principio, el Poder Ejecutivo tiene absolutamente prohibido legislar en materia penal, y es lo que ha hecho el presidente con ese artículo 4 que vos leíste. Uh-huh. Legisló en materia penal. ¿Y por qué si es anticonstitucional tomó curso y se aplicó el peso de la ley para aquellas personas que infringieron en su momento dicho artículo? Lamentablemente o afortunadamente, hay que ver cómo lo podemos valorar. En este caso yo diría que lamentablemente el control de constitucionalidad lo hacen los jueces. En el caso concreto,
en este respecto de la expedición de control de inconstitucionalidad de ese decreto, solamente se ha referido o se ha expedido un juez en la provincia de Mendoza en el mes de, si no recuerdo, agosto o octubre del año pasado, diciendo que no se podía detener a las personas en la vía pública por incumplir el artículo 3 o 2 del decreto reglamentario, porque específicamente ese decreto legisla en materia penal. Lamentablemente los otros tribunales no se abocaron, y eso que hubieron, Sebastián, miles y miles de detenciones, miles y miles de privaciones de libertad, secuestros de automóviles y hasta condenas en Córdoba. Hubieron 2 condenas en violación a este decreto reglamentario por imposición del artículo 205, pero lamentablemente ahora que le tocó al presidente empieza a darse el debate respecto de la constitucionalidad o no constitucionalidad de este decreto. Mi pregunta es, ¿hubo delito, sí o no? O sea, es algo básico que se pregunta a alguien cuando comienza a revisar una causa, ¿no? A mi humilde entender, la conducta, es decir, quien incumple ese decreto no comete delito, pero no por los motivos que está diciendo el presidente, sino porque entiendo yo que la norma es inconstitucional, por el motivo que te dije y por otro motivo también. O sea que todo lo retroactivo tampoco te quedaría sin efecto. Lo que pasa que cada causa debe ser declarada inconstitucional en el caso concreto. Entonces, miles y miles de causas, los jueces o fiscales que intervienen deben pronunciarse de que ellos no van a proseguir con la investigación porque declaran la inconstitucionalidad del decreto en ese caso concreto. Uh-huh. ¿Y qué dice el fiscal que entiende en la causa y cuáles son las estrategias que tienen los abogados para continuar con este litigio? En la causa que investiga los sucesos en la Quinta de Olivos, en principio, según los trascendidos periodísticos que yo conozco, el fiscal González ha recabado prueba, pero nosotros ya conocemos un antecedente donde el fiscal González, en la causa Moyano, como te dije anteriormente, ya se ha expedido, ya ha entendido que al no haber contagio, no se habría puesto en peligro el bien jurídico protegido por el artículo 205 y por lo tanto no se le puede reprochar o no se le puede atribuir responsabilidad penal a las personas que han infringido lo ordenado en el decreto reglamentario. ¿Y cómo se puede probar si hubo o no contagio cuando una persona después que sale de esa fiesta toma contacto en un lapso hasta el día de la fecha con infinidad de personas más y uno no sabe si puede haber o no puede haber contagio? La verdad que es bastante azaroso el argumento. Sí, la verdad que es muy buena tu consulta. En realidad, únicamente se podría sancionar por el artículo 205 a la persona que, si mejor dicho, si en ese caso concreto se conociera si hubo contagio. Y si no se conoce ningún contagio, siempre favorece la duda o la incertidumbre al imputado. Pero lo paradójico es que nosotros ya tenemos un artículo del Código Penal que castiga el supuesto de que, incumpliéndose esas reglas, produzca un contagio, que es el artículo 202, que ya lo hemos visto también en varios casos. Recuerdo el año pasado, que fue un caso sumamente tratado por los medios, donde un nieto había llegado al exterior, fue a una fiesta y después murió el abuelo. En ese caso se incumplieron las reglas previstas por la autoridad sanitaria y se produjo un contagio, y en ese caso ese artículo 202 sí prevé esa conducta. Por eso yo entiendo que es... Claro, porque hay una materia probatoria, porque hay un acontecimiento que termina con el deceso de una persona. Claro. Volviendo al génesis de la conversación, que usted decía que sí, es inconstitucional desde el vamos el decreto, ¿cómo quedan paradas aquellas personas que perdieron sus familiares por no poder salir, que no lo pudieron despedir, que perdieron sus empresas, que tuvieron que indemnizar empleados y se fundieron? Si esto es inconstitucional, ¿cómo queda el Estado ante todo un abanico de estas situaciones y miles que se pueden llegar a presentar? Y la verdad que las consecuencias de estas acciones tomadas por la autoridad del Poder Ejecutivo tienen consecuencias impensadas, o sea, han causado un grave daño
a ver, yo no quiero poner ¿Me una mirada de entiende juzgamiento, digamos, la pero hipótesis que sí, hago? Y corriéndome del caso Olivo, ya está, ya se habló, ok, sí, será. Pero sí, bueno, sí. viéndolo desde este punto de vista, usted como abogado penalista que desde el vamos dice, ya es inconstitucional. Bueno, si es inconstitucional, ¿qué hace toda la gente que se fundió, que tuvo que sacar préstamos, que no lo puede pagar, que perdió un montón de cosas, que no puede remontar sus activos, que tiene más pasivos que de lo previsto? Bueno, independientemente de las pérdidas personales y de las de las fallas que no de las fallas, sino de no poder hasta despedir a su gente, no poder viajar, perder dinero en infinidad por estar varados. Bueno, se me ocurren no un caso, 1000 casos para Sí, presentar. yo lo que considero en este caso, Sebastián, es lo que protege la declaración de inconstitucionalidad de una norma es a aquellas personas que se le atribuyó la conducta supuestamente prohibida, es decir, o con legalidad de prohibición, con supuesta legalidad de prohibición, es decir, a todas aquellas personas que salieron, que se reunieron y se le atribuyó el delito del artículo 205, la consecuencia es que, declarándose la inconstitucionalidad en el caso concreto, no van a ser perseguidos más penalmente. Acá el error, y esto humildemente lo digo, ¿no? Es una aplicación de un ciudadano que tiene conocimiento del derecho. El error que creo que se ha cometido es que la falla de anticonstitucionalidad está dada no porque se prohíba una conducta determinada, reunirse, circular libremente, sino de la forma en que se la hizo. Lo que se reprocha es que el presidente de la Nación no tenía la potestad para regular de ese modo la vida de los ciudadanos, y quien sí tenía la potestad era el Congreso de la Nación, y ellos debían haber realizado o formulado una ley especificando las conductas prohibidas para beneficio del pueblo. Es decir, obviamente había una situación de pandemia y debíamos estar aislados para evitar la propagación de un virus. El defecto fue la forma en que se hizo, que fue que lo hizo el presidente de la Nación por medio de un decreto, violando mandas constitucionales que lo prohíben legislar en materia penal y que lo prohíben legislar también específicamente en materia de prohibición de circulación de ciudadanos y de reunión de ciudadanos, que es potestad exclusiva del Congreso de la Nación. Doctor, gracias por atenderme y por estos conceptos y también por la charla. Seguramente va a haber mucha materia de consulta, muchas personas que también consultarán a sus abogados, a sus letrados para accionar en tal sentido. Porque bueno, aquí se abre una puerta que tiene varias aristas con diferentes interpretaciones y respuestas. Bueno, la justicia dirá. Exactamente. Gracias a vos, Sebastián, por la convocación. Por favor. El doctor Facundo Pérez Lloveras, abogado, especialista en Derecho Penal Económico, especialista en docencia universitaria, profesor de Derecho Penal en parte general y también de Derecho Penal Económico, uno de los más prestigiosos de la República Argentina, para ponerlo entre paréntesis, y también para darnos una vueltita por el gran caso, o uno de los grandes casos que se suman a los escándalos vergonzosos de la República Argentina.